Desde el Palacio Justo Arosemena, iniciando en esta fecha, hoy 25 de enero, esta sesión especial en conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Han pasado ya 78 años de esta tragedia en la que murieron más de 6 millones de judíos. Me acompaña Rubén Darío Murgas y también está Ángel Raúl Aguilar para llevarles a ustedes todo lo que acontece esta tarde. Bienvenidos. Bienvenidos. Ángel. Bienvenidos. Efectivamente, ya el secretario general inicia la lectura de la resolución 111 del 25 de enero del 2010, por la cual se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Escuchemos. Naciones Unidas en Panamá. Honorable señora Ana Patricia Grack. 4. Video en conmemoración de las víctimas del Holocausto. 5. Palabras por el secretario general de la OEA, honorable señor Luis Almagro. 6. Palabras de Tomás Ossers, hijo de sobrevivientes del Holocausto y presidente del Comité Venezolano de Yad Vashem. 7. Palabras por su excelencia Itai Bardov, embajador del Estado de Israel en Panamá. 8. Palabras por la honorable Kaira Harding Bart, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. 9. Himno nacional del Estado de Israel e himno nacional de la República de Panamá. 10. Ceremonia de encendido de velas. Kaira Harding Bart, vicepresidenta, Kivian Panay, secretario general. Fin de la lectura del orden del día, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor secretario. Por favor, secretario, dele lectura al primer punto del orden del día, el cual corresponde a la lectura de la resolución 111 del 2010. Resolución 111 del 25 de enero de 2010. Por la cual la Asamblea Nacional conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, considerando que el Holocausto constituyó un genocidio de proporciones inimaginables en lo más oscuro de la conciencia irracional, cuyos brutales actos de exterminio representan la más flagrante violación masiva de los derechos y libertades elementales de la humanidad, que los horrores de la Segunda Guerra Mundial dieron lugar a la creación de la Organización de Naciones Unidas, que en su Carta Fundamental está inspirada en el pleno respeto de los más inalienables derechos del hombre, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Que el 27 de enero fue elegido por la Asamblea General de Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de Recordación del Holocausto, fecha en la cual el ejército soviético liberó el mayor campamento de exterminio nazi en Auschwitz-Birkenau, Polonia, en 1945. Que en esta fecha de profundo significado, el mundo conmemora reflexivamente esta tragedia que cambió el curso de la historia de la humanidad, reafirmando la importancia de hacer valer el pleno respeto de los derechos humanos. Que la Asamblea Nacional, al instituir el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, manifiesta su profunda vocación pacifista al solidarizarse con un acontecimiento que ha fortalecido el sentimiento de solidaridad universal de los derechos humanos. Resuelve. 1. Rememorar el Holocausto como un auténtico esfuerzo de las Naciones Unidas para la recuperación de la memoria histórica de un acontecimiento que marcó indeleblemente la conciencia de los hombres y mujeres justos, al dejar la lección imperecedera de que el odio, el racismo, los prejuicios y el fanatismo solo nos conducen a la negación de la vida y a la denigración personal. 2. Instituir el 27 de enero de cada año como fecha de recordación del Holocausto, guardando un minuto de silencio en el Pleno Legislativo, en recordación de las víctimas de esta tragedia, que conmovió la conciencia de la humanidad en uno de los pasajes más tristes sufridos por un pueblo en la historia universal. 3. Recomendar programas educativos que conmemoren la fecha del Holocausto, creando espacios de reflexión para fomentar la cultura de prevención de conflictos, a fin de ampliar la conciencia de las generaciones venideras y exaltar los valores fundamentales de democracia, justicia, igualdad y paz. 4.
Instar a la comunidad internacional a estar permanentemente vigilante frente a cualquier amenaza de nuevos holocaustos y luchar por alcanzar una sociedad humanista y democrática en la que todos los seres humanos, sin distinción de ninguna índole, puedan vivir en paz, construyendo un futuro provechoso para las presentes y futuras generaciones. 5. Enviar copia de esta resolución al honorable señor Ban Ki-moon, presidente general de las Naciones Unidas, y al honorable diputado Rubén Rivlin, presidente del NECE. Comuníquese y cúmplase, dada en el Palacio Justo Arosemena, Ciudad de Panamá, a los 25 días del mes de enero del año 2010. El presidente José Luis Varela, el secretario general Huiberto Quintero. Fin de la lectura de la resolución número 111. Muchísimas gracias. Siguiente punto, señor secretario. Señora Presidenta, 1 minuto de silencio. Por favor, le pedimos a todos los presentes ponernos de pie para guardar el minuto de silencio. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Mensaje del secretario general de la ONU por la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Panamá, honorable señora Ana Patricia Graca. Le ofrecemos la palabra a la honorable señora Ana Patricia Graca. Honorable diputado Kaira Arding, vicepresidente de la Asamblea Nacional, honorables diputados y diputadas presentes, Su Excelencia Itai Bardov, embajador de Israel en Panamá, honorable señor Luis Almargo, secretario general de la OEA, señor Tomás Oceres, presidente del Comité Venezolano de Yad Vashem, público, medios presentes. Es para mí un enorme honor poder transmitirles a continuación el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas para el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En este día honramos la memoria de las víctimas del Holocausto. Recordamos a los 6 millones de niños, mujeres y hombres judíos, así como romaníes y sintis, a las personas con discapacidad y al sinnúmero de otras personas que perecieron. Pensamos en los millones de vidas truncadas, los millones de futuros arrebatados. Al conmemorar con pesar la pérdida de tantos y tanto, reconocemos también que el Holocausto no fue inevitable. Ningún genocidio lo es. El Holocausto fue la culminación de milenios de años de odio antisemita. Los nazis pudieron pasar con crueldad premeditada de la discriminación de los judíos de Europa a su aniquilación solo porque muy pocas personas se les opusieron y demasiadas se mantuvieron indiferentes. Fue el silencio ensordecedor, tanto en su país como en el resto del mundo, lo que les envalentó. Hubo indicios claros desde el principio: discurso de odio y desinformación, desprecio por los derechos humanos y el Estado de Derecho,
glorificación de la violencia y teorías apócrifas de supremacía racial, desdén por la democracia y la diversidad. Al recordar el Holocausto, reconocemos los peligros que corren la libertad, la dignidad y la humanidad, incluso en este momento de la historia. Hoy día, que está aumentando el descontento económico y la inestabilidad política, se intensifican los actos de terrorismo de los grupos supremacistas blancos y avanzan a pasos agigantados el odio y el fanatismo religioso. Debemos alzar la voz cuanto más podemos. Tenemos la obligación de nunca olvidar ni permitir que otros olviden, tergiversan ni nieguen el Holocausto. Hoy y todos los días propongámonos no callar nunca más ante el mal y defender siempre la dignidad y los derechos de todas las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Siguiente punto, señor secretario. Video en conmemoración de las víctimas del Holocausto. Por favor, colocaré el video. Siguiente punto, señor secretario. Palabras por el secretario general de la OEA, honorable señor Luis Almagro. Tiene la palabra el honorable señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. Gracias, señora presidenta. El 1 de noviembre de 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución 60/7, por la cual se designa el 27 de enero como el Día Internacional del Recordatorio del Holocausto. La fecha señala la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau, honrando así la memoria de las víctimas del nazismo. Dicha resolución no solo establece el día 27 de enero como recuerdo, también rechaza toda forma de negación del Holocausto y convoca a los estados a preservar activamente los sitios usados por los nazis durante la llamada solución final, es decir, los campos de exterminio. Inspirándose en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la resolución 60/7 condena la intolerancia religiosa, la incitación, el acoso y la violencia basadas en el origen étnico o las creencias religiosas de personas y comunidades. Cada 27 de enero la ONU convoca a los estados a honrar de manera activa a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto y a todas las víctimas del nazismo, llevando adelante programas de prevención del genocidio. Es por eso y para eso que nos hemos reunido aquí en el día de hoy. Me siento honrado y agradecido por haber sido invitado a compartir este día de reflexión con todos ustedes. Estamos aquí para repetir juntos aquel nunca más, pues quizás sea hoy tan necesario como entonces. Las lecciones del Holocausto nos han permitido comprender que el antisemitismo es un crimen cometido contra los judíos, pero también contra la sociedad en su conjunto. Aprendimos de dicha tragedia que cuando los derechos de una minoría son vulnerados, muchas otras comunidades son igualmente abusadas. El antisemitismo, por lo tanto, ha sido un vehículo efectivo para la disolución de la democracia y el Estado de Derecho, y un vehículo por demás poderoso, quiero agregar.
No creo exagerar si digo que estamos en una coyuntura crítica y peligrosa para el sistema internacional. De hecho, los principios fundamentales que han estructurado y provisto de identidad en el mundo posguerra están en riesgo. Ideas de libertad, democracia, derechos humanos, libertad de expresión y otras que pertenecen a la misma tradición están siendo cuestionadas. Como resultado, la política se ha convertido en un juego peligroso de polarización, en lugar de un proceso de cooperación unificadora. La intolerancia se propaga, el lenguaje de odio se generaliza. El adversario político se transforma en enemigo irreconciliable. Hoy, además, Europa está en guerra otra vez, una guerra de agresión que atenta contra la propia existencia de un sistema de estados enraizado en el derecho internacional, o sea, poniendo en jaque la gobernabilidad del orden mundial. El contexto de hoy se parece mucho al de entreguerra, precisamente por eso es un terreno fértil para el surgimiento del antisemitismo y de la autocracia. No casualmente tienden a coincidir. La historia siempre se repite, escuchamos a menudo, pues debemos estar alerta. No podemos permitir que esa historia se repita. En las Américas tenemos dictaduras. Desde el poder, ello se expresa fundamentalmente como un desafío al Estado de Israel, cuestionamiento al propio derecho a su existencia. Pero ese es el comienzo de su retórica. No es casual que las dictaduras se financien por medios ilícitos, narcotráfico, minería ilegal, contrabando, lavado de dinero. No es casual que las autocracias estén aliadas y cuenten con apoyo de dictaduras extrarregionales y sus organizaciones terroristas asociadas, regímenes fundamentalistas como el iraní o la Guardia Revolucionaria Islámica y Hezbolá. Las acciones de dichas organizaciones en nuestro continente son crímenes de lesa humanidad, al igual que el genocidio, el terrorismo siempre lo es. Todos recordamos los ataques a la Embajada de Israel y la AMIA, y recordamos el asesinato del fiscal Nigman. Y aquí en Panamá no puedo pasar por alto el atentado contra el avión a las Chiricanas aquel 19 de julio de 1994, un día después del ataque a la AMIA. Noten, amigos, dichos ataques tuvieron una motivación antisemita, pero también perecieron los judíos. El terrorismo no diferencia, por eso es terrorismo. El antisemitismo tampoco diferencia, como señalé anteriormente. Es un crimen cometido contra los judíos, pero también contra la sociedad en su conjunto. Insisto, por eso que debemos estar alertas. No podemos permitir que la historia se repita. Por eso nunca más a todos y cada uno de los tiranos que nos roban derechos y libertades. Esa es nuestra misión y nuestro camino compartido. Muchas gracias por recibirme aquí en la Asamblea Nacional, hito y templo de la democracia panameña, y hacerme parte de esta conmemoración. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del honorable señor Luis Almagro, secretario general de la OEA. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Palabras de Tomás Ossers, hijo de sobrevivientes del Holocausto y presidente del Comité Venezolano de Yad Vashem. Tiene la palabra el señor Tomás Ossers, hijo de sobreviviente del Holocausto y presidente del Comité Venezolano Yad Vashem. Buenas tardes. Agradezco a la Asamblea Nacional de Panamá y al excelentísimo embajador del Estado de Israel, Itai Bardov, por invitarme a dirigirles estas cortas palabras. Es un honor y a su vez una gran responsabilidad para con los 6 millones de hermanos judíos cuya voz fue silenciada durante el Holocausto, la Shoah. Retrocediendo a Auschwitz, 27 de enero de 1945. Había tal hedor que era imposible estar ahí por más de 5 minutos. Mis soldados no lo podían soportar y me rogaban para que los dejara ir. Pero no teníamos una misión, sino que debíamos cumplirla. Estas palabras pertenecen a Anatoly Shapiro, el primer oficial del Ejército Rojo que entró en el brutal campo de exterminio, la fábrica de muerte Auschwitz-Birkenau,
después de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Continúa Shapiro. Entramos en la mañana del 27 de enero de 1945. Vimos algunas personas vestidas con harapos. No parecían seres humanos, lucían terrible, eran puro hueso. No sé cómo sobrevivieron a eso. Fin de la cita de Shapiro. Recordamos una vez más, a pesar de parecer repetitivos, porque todavía hay personas que no saben los nombres de los 6 campos de exterminio. Considero una buena ocasión para nombrarlos y no olvidarlos. Auschwitz-Birkenau, Belzec, Helmo, Majdanek, Sobibor, Treblinka. O porque hay personas que creen que Auschwitz es una marca de cerveza. O porque hay personas que dicen que algunos judíos se tatúan el número de teléfono en el brazo porque tienen mala memoria. Pues no. La práctica del tatuaje fue implementada por la SS para identificar los cuerpos de los presos registrados, despojados de sus ropas, que habían muerto en las cámaras de gas. Nuestra madre, Dorit Weiss de Ossers, sobreviviente del campo de concentración de Theresienstadt, y nuestro padre, Harry Ossers, sobreviviente del campo de exterminio de Auschwitz, nos dejaron a mis hermanos y a mí huellas indelebles que nos marcaron desde la infancia nuestra forma de ser y ver el mundo. Nos formamos bajo la sombra de los campos de concentración y exterminio en las fábricas de muerte. Si bien nos contaban los clásicos cuentos de Disney, al final de una u otra forma desembocábamos en los terribles testimonios de vida a través de su infancia. Así que nuestra infancia fue una ambivalencia de fantasía y terribles sombras. Nosotros, la segunda generación de sobrevivientes del Holocausto, estamos obligados a seguir relatando los testimonios que nos han transmitido nuestros abuelos, padres y tíos. Nosotros hemos oído los testimonios en forma directa de la primera generación de sobrevivientes. Desde pequeño y hasta el último respiro de nuestros padres y abuelos, los hemos escuchado hablar sobre lo que les ocurrió en los campos de concentración y exterminio. Y para un niño, eso no es una tarea fácil, pues de pequeño uno solo escucha. De adolescente empieza a comprender, y es de adulto que uno se da cuenta que algo debe hacer. A nuestro padre siempre le hacían la misma pregunta: ¿cómo hizo usted para sobrevivir el campo de exterminio de Auschwitz? Su respuesta fue siempre la misma, y cito: suerte, suerte y más suerte. Fin de la cita. Él comentaba que a la suerte había que ayudarla, y esa fue una de sus más grandes enseñanzas para con nosotros. Me permito contarle 2 cortos relatos para explicar cómo hizo para ayudarle a la suerte, ya que necesitaría días para relatarles todas las historias que nos contaba. Al igual que miles de judíos, fue deportado del campo de concentración de Theresienstadt en trenes de ganado, 80 personas por vagón, cerrados, sin alimento, sin agua, un transitar por espacio de 3 días, solo, sin sus padres, porque por azares de la vida, él fue el número 80 de su vagón, quedando separado en vagones diferentes. La puerta se cerró, sin poder despedirse de sus padres y hermana. No sabía si los volvería a ver. Hagamos una abstracción para entender cómo debía sentirse un niño de apenas 14 años, sin tener idea de cuál sería su destino final. Ahí le robaron su infancia. En ese momento, con solo 14 años, se convirtió en un hombre. Su destino resultó ser el campo de exterminio de Auschwitz, y al bajar de los vagones, oye lo siguiente, cito: ¿ven aquella chimenea allá? ¿La ven? ¿Ven las llamas allá?
allá los van a llevar. Esa es su tumba. Todavía no han comprendido, perros. Ustedes no comprenden nada entonces. Los van a cremar, los van a calcinar, los van a reducir a cenizas. Fin de la cita. Nuestro padre se consigue frente a sí por primera vez al ángel de la muerte, el doctor Joseph Mengele, oficial SS, rostro cruel e insensible, vestimenta impecable, inteligente, con monóculo, una batuta de director de orquesta en la mano. La batuta se movía sin tregua, ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha. Decidía, como si fuera un Dios todopoderoso, quién vive y quién era enviado directamente a las cámaras de gas. Links, rechts, izquierda, derecha. Todavía no sabía cuál dirección era la buena, qué camino conducía al presidio o al gas, la vida o la muerte. Esas dos palabras a mí me marcaron de niño y hasta el día de hoy no las quiero oír. Cuenta nuestro padre que durante su permanencia en Auschwitz tuvo una herida en el pie, hasta se podía ver el hueso. Fue trasladado a lo que él mismo llamaba algo parecido a un hospital, del cual básicamente no salía nadie vivo, en donde le hicieron una cura y vendaron su pie con papel. Al salir del pseudohospital no podía caminar bien, cojeaba y se notaba que tenía una lesión. En eso fue llamado para una nueva selección del doctor Mengele. Él sabía que si le veían que no podía caminar correctamente, sería enviado directamente al gas. Por ello, decidió bajarse los pantalones hasta los tobillos, con lo que consiguió tapar la herida y disimular su cojera, ya que es evidente que con los pantalones a nivel de los tobillos no se podía caminar correctamente. Esto lo salvó. Otra enseñanza para la vida. Muchas familias guardan artículos que consideran preciados y que pasan de generación en generación. La familia Ossers también los tiene, pero no son joyas, diamantes ni oro. Es un elemento que nuestro padre trajo consigo de Auschwitz. Y que según él le salvó la vida. Es este vasito de metal. Este vasito de metal corresponde a la ración de sopa de todo un día. En la mañana recibían café en la misma tacita y en la noche 300 gramos de pan que debía aguantar para la cena y desayuno del día siguiente. Si perdían la tacita, no recibían alimento. Por ello, lo conservamos hasta el día de hoy. Estando en Auschwitz, logró en una oportunidad ver a su padre, Rodolfo Ossers, quien estaba realizando trabajos forzados cavando una trinchera. Corrió hacia él y le dio parte del pan que tenía. Esa fue la última vez que lo vio. Sin saberlo, esa fue su despedida. Hasta el día de hoy no sabemos dónde quedaron sus restos. Su partida de función dice: murió en algún lugar entre Blechhammer y Buchenwald, entre el 21 de enero de 1945 y el 7 de enero de 1945. Quiero repetir la fecha: 21 de enero de 1945. Hoy estamos conmemorando 27 de enero. O sea, por unos pocos días no se salvó. Su nombre, junto a más de 80.000 víctimas escritos a mano, lo pueden ver en el memorial de la sinagoga Pinkas en la ciudad de Praga, la República Checa. Nosotros, los hijos de Harry Osser, estamos marcados por el trauma del hambre. Él comentaba que durante el Holocausto siempre tuvo hambre y constantemente nos decía, y cito: ustedes no saben lo que es hambre. Fin de la cita. Teníamos y tenemos prohibido dejar comida en el plato. En la casa se nos prohibió decir: tengo un problema, ya que nosotros no sabíamos lo que es tener un problema, y nos decía: saber si vives o no
Eso sí es un problema. Cerrando ciclos de vida. Mi hijo Alan junto con mi hermano Miguel tuvieron la oportunidad única de viajar a los campos de concentración y exterminio de Theresienstadt y Auschwitz. Los conocieron, pero no de la mano de un guía, sino de su abuelo, nuestro padre Harry Ossers, quien al entrar al campo se le solicitó el ticket de entrada, el cual no se percató debió haberlo comprado. Lo único que hizo fue levantarse la manga de la camisa y mostrar su número tatuado, el 169086, y le dijo lo siguiente: yo no necesito un ticket para entrar, yo escribí parte de esta historia. Fin de la cita. Este típico humor negro fue parte de lo que le ayudó a sobrevivir el campo de exterminio de Auschwitz. El 27 de enero de 1945 fue liberado esa infame fábrica de muerte del campo de exterminio de Auschwitz, fecha que hoy recordamos. Sin embargo, debo acotar que nuestro padre, una semana antes, el 21 de enero de 1945, fue trasladado junto a 100 muchachos de la misma edad seleccionados por Mengele en su primera marcha de la muerte al campo de concentración de Mauthausen. Luego, en una segunda marcha de la muerte, los trasladaron al campo de concentración de Gunskirchen, de donde fueron liberados en mayo de 1945. Este grupo de muchachos se les conoce hoy en día como los Birkenau Boys, que en 1992, 50 de ellos se reencontraron en Auschwitz. A Harry Ossers, así como otros prisioneros, se les asignó un número. Al llegar al campo de concentración de Theresienstadt, se le asignó el número 68122. No le gustó, perdió su identidad. Al llegar a Auschwitz fue tatuado el número 169086. Tampoco le gustó, le dolió cuando se lo colocaron. Dejó de ser persona y se convirtió en una cosa. Ahí sintió la maldad a la que puede llegar el hombre. Al llegar a Mauthausen, finalizada su primera marcha de la muerte, le asignaron un tercer número, el 117137, en una chapa metálica que le cortaba la muñeca. Finalmente, recibió el 980-373, su cédula de identidad venezolana, un número que le devolvió su identidad. Dejó de ser una cosa y volvió a ser un ser humano. Nuestra madre sobrevivió Theresen, y aunque ambos inicialmente estuvieron en el mismo campo, se conocieron y se casaron en Venezuela. Para finalizar, recordemos que en 1945, cuando el general Eisenhower llegó al campo de concentración Bergen-Belsen, declaró que allí se encontraba la indiscutible prueba de la brutalidad nazi. Sin embargo, ya auguraba que el holocausto podría ser negado, y cito su célebre frase: haz que todo quede grabado ahora, consigue las películas, consigue los testigos, porque en algún momento de la historia algún bastardo se levantará y dirá que esto nunca sucedió. Lamentablemente, los bastardos negacionistas, antisemitas, aparecieron. Por ello reiteramos nuestro más profundo agradecimiento a la Asamblea Nacional de Panamá y a sus ciudadanos por recordar este día y darnos la posibilidad de enviar nuestro mensaje. Muchas gracias, nunca jamás. Muchísimas gracias por su participación y los relatos son comunes. Señor secretario, el siguiente punto del orden del día. Palabras por su excelencia Itai Bardov, embajador del Estado de Israel en Panamá. Tiene la palabra su excelencia Itai Bardov, embajador del Estado de Israel en Panamá. Honorable señora Kaira Harding Bart, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Honorable señor Miguel Fanovich, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Honorables diputados. Honorable señor Luis Almagro, secretario general de la OEA. Honorable señora Ana Patricia Graça, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Panamá.
Honorable señor Thomas Oser, hijo del sobreviviente del Holocausto y presidente del Comité Venezolano de Yad Vashem, respetados rabinos David Pérez y Gustavo Kraselnik, señora Dalia Gateño, presidenta de Yad Vashem Panamá, distinguidos miembros de la comunidad judía, invitados especiales, medios de comunicación. Como representante del Estado de Israel, un país que nació de las cenizas del peor evento en la historia de la humanidad, es con gran honor y emoción que estoy hoy aquí en la Asamblea Nacional de Panamá para conmemorar los 78 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Es imposible para nosotros, como seres humanos, comprender realmente el terror y la monstruosidad del Holocausto. ¿Cómo entender el asesinato sistemático de 6 millones de seres humanos inocentes, un número mucho mayor que la población total de Panamá? ¿Cómo explicamos cambiar la manera de pensar y actuar de una multitud de personas normales en monstruosos asesinos que no valoraron al ser humano? Millones de infantes, niños, mujeres y hombres fueron humillados, despojados de su integridad, torturados y asesinados. Los bebés fueron forzados a salir de los brazos de su madre y asesinados frente a sus ojos. Las madres fueron violadas frente a sus esposos e hijos antes de que toda la familia fuera exterminada. Padres e hijos fueron separados en los campos de concentración para no volver a verse nunca más. Estamos aquí para no olvidar la falta de la humanidad de los crueles colaboradores del régimen nazi. Las víctimas eran seres humanos que fueron sometidos a las peores barbaries sin piedad, sin razón, sin ningún tipo de remordimiento. Sin embargo, conmemorar el Holocausto no es solo recordar a los inocentes que soportaron un infierno en la tierra. También es un recordatorio de las atrocidades que pueden perpetrar los hombres en nombre de una ideología y la ignorancia. La periodista estadounidense Hannah Arendt, que presenció el juicio de Adolf Eichmann en Israel en 1961, llamó a esto la banalidad del mal, queriendo decir que una persona normal es capaz de cometer atrocidades inimaginables. Esta es una noción aterradora, porque nos dice que en las circunstancias correctas el horror del Holocausto podría repetirse. Por eso es tan importante seguir enseñando a las futuras generaciones el episodio más oscuro de la historia de la humanidad ocurrido entre los años 1932 a 1945. Porque si olvidamos lo que sucedió en el pasado, estamos condenados a repetirlo. Tenemos que hablar claramente en contra de cualquier señal de nazismo, discriminación, antisemitismo y racismo. Callar o asumir una postura neutral ante tal maldad no es una opción. El renombrado sobreviviente del Holocausto, Elie Wiesel, dijo: debemos tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al atormentador, nunca al atormentado. En agosto pasado, la Embajada de Israel tuvo un stand en la Feria Internacional del Libro de Panamá. Notamos que en un stand de una editorial se presentaba el libro de Hitler, Mein Kampf, Mi lucha, en un lugar respetable, en un sitio muy visible para todos. En este libro, Hitler explica cómo los judíos planean dominar el mundo y expresar su vil ideología de que los judíos deben ser exterminados con gas. Me acerqué al stand y les pregunté por qué de todos los libros,
Este libro está ocupando un lugar más importante para que cada persona que pasa por el stand lo vea primero. Quiero enfatizar que no pedí que sacaran el libro del stand o que no lo vendieran, ya que si no infringe ninguna ley tienen derecho a venderlo. De hecho, este libro incluso fue traducido al hebreo y vendido en Israel para que la gente aprendiera las fuentes de la ideología de este monstruo. Mi preocupación no estaba en la legalidad, sino en los valores. Colocar este libro en el lugar más prestigioso le da a esta ideología la legitimidad que no merece. Al principio el libro se trasladó a otro lugar menos destacado, pero un par de horas después que me fui lo volvieron a colocar en el mismo lugar. Cuando mi personal les preguntó por qué, respondieron de manera sarcástica que era un éxito de ventas y que estaban felices de vendérnoslos. En respuesta, publiqué la historia en mi Twitter y, como era de esperar, además de las muchas palabras de apoyo, también recibí muchas respuestas racistas y antisemitas. Una persona respondió que Hitler nunca le hizo nada a su familia, entonces, ¿por qué debería importarle si su ideología se exhibe de una manera tan respetable? Es exactamente ese desprecio por las sensibilidades de los demás, esa indiferencia a la crueldad impuesta a otras personas, lo que permite la banalidad del mal de la que habló Hannah Arendt y permite la perversidad de la gente malvada de la que Elie Wiesel advirtió. Hoy, gracias a las redes sociales, toda clase de odio puede ser expresado por cualquier persona y ser visto por un número ilimitado de personas. Además de las facilidades de que las redes sociales han traído a nuestras vidas, también han aumentado significativamente la capacidad de propagar el odio, el racismo y el antisemitismo. Si no contrarrestamos estos mensajes, una atrocidad como la que ocurrió hace 80 años podría volver a ocurrir hoy. Por eso es necesario que las voces de la razón, del respeto, del cuidado de los demás, de la tolerancia, se escuchen alto y claro. Por eso estoy tan agradecido con la Asamblea Nacional de Panamá y la Organización de las Naciones Unidas por todo el apoyo brindado para la realización de este importante evento y reiterar no solo a Panamá, sino al mundo, que nos mantengamos alerta ante diversas situaciones que ocurren hoy en día y digamos juntos, nunca más. Se lo debemos a las generaciones pasadas, a nosotros mismos y las generaciones futuras. Gracias por este honor y shalom a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, Su Excelencia Itai Bardov, embajador del Estado de Israel en Panamá. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Palabras por la honorable diputada Kaira Jardín Bart, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, Su Excelencia Itai Bardov, embajador del Estado de Israel en la República de Panamá. Honorable señor Luis Amargo, secretario general de la Organización de Estados Americanos, Su Excelencia, miembros del cuerpo diplomático. Honorable diputado Miguel Ángel Fanovich, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Honorables diputados y diputadas, principales y suplentes de la Asamblea Nacional. Honorable señora Ana Patricia Graca, coordinadora residente de la Organización de Naciones Unidas en Panamá. Honorable señor Tomás Ossers, hijo de sobreviviente del Holocausto y presidente del Yad Vashem Venezuela. Honorable señora Dalia Gateño, presidenta de Yad Vashem Panamá. Honorable señor Mas Harari,
presidente del Consejo Central Comunitario, honorable señor Alan Perelis, presidente del Congreso Judío Panameño, honorable señor David Anono, vicepresidente de Shevet Ahim, honorable señor David Perex, rabino principal de la sinagoga Shevet Ahim, reverendo padre Oscar Martín, en representación de Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, apóstol Edwin Álvarez, pastor de la comunidad apostólica Osana, distinguidos representantes de la comunidad hebrea en Panamá, invitados especiales, medios de comunicación, señoras y señores. Entre los mayores flagelos que ha afectado a la humanidad a lo largo de nuestra historia son la guerra, los sucesos que demuestran los peores aspectos de la naturaleza humana. Las dos guerras mundiales en el siglo XX y la pandemia de gripe española causaron la pérdida de casi 100 millones de personas. Solo en la Segunda Guerra murió la mitad de esa cifra y el mundo se divide en dos bloques opuestos, dando como resultado dos actos irracionales que hoy rememoramos con mucha tristeza. Me refiero al Holocausto del pueblo judío y el lanzamiento de las bombas atómicas sobre ciudades japonesas. El sociólogo e historiador estadounidense Michael Mann considera que el genocidio es el grado más extremo de violencia intergrupal y el más extremo de todos los actos que podemos tratar con relación a los temas étnicos. Se trata de asesinatos premeditados de civiles mediante prácticas inhumanas, pero que hoy han sido reconocidos por la comunidad internacional como crímenes de lesa humanidad sin prescripción alguna. Su impacto durante el siglo XX ha sido devastador, tanto en el número de víctimas que superaron los 70 millones de personas, como la extrema crueldad de las agresiones. La Asamblea Nacional en el año 2010 aprueba el 25 de marzo de la Resolución 111 que conmemora el 27 de enero de cada año como el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. Los miembros de esta Cámara siempre nos hemos pronunciado a favor de la paz en el mundo, de los derechos humanos y el respeto a la vida humana. Al igual que muchas organizaciones del planeta, recordamos a las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. El valor de la vida humana es incalculable y nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona o de hacerle sufrir como lo sufrieron las víctimas del Holocausto hace más de 78 años. La barbarie cometida en los campos de concentración de Alemania y el número de víctimas sacrificadas durante esta guerra merecen el repudio de todos los que amamos y respetamos el derecho a la vida. A pesar de los llamados que hacemos para evitar la irracionalidad, su semilla se sigue propagando y aún existe en el presente. Debemos alzar nuestra voz con fuerza, con mucha más fuerza. No podemos hacernos cómplices, romper ese silencio ante las agresiones contra poblaciones vulnerables, incluso si no nos afecta directamente como narraba. Pues pensar así puede permitir que se siga propagando la violencia. Para transformar el mundo y dejar una mejor sociedad para las próximas generaciones, tenemos la obligación de rechazar toda forma de violencia y guerra. Este acto de conmemoración no debería ser solo importante para la Asamblea Nacional y el pueblo de Israel. Debemos ser solidarios, rechazar estas nocivas prácticas inhumanas. Debemos enfocarnos en la tolerancia y el respeto a la vida para alcanzar la paz en todo el mundo.
Como el primer órgano del Estado panameño, rendimos homenaje a las víctimas del Holocausto con nuestra decisión de luchar por esos valores y los principios. Si nos involucramos más personas y transmitimos el mensaje a las futuras generaciones de repudiar y condenar todo acto que ponga en peligro la vida humana y la convivencia entre los pueblos, estamos seguros que lo lograremos y tendremos un mejor mundo. Que nuestro espíritu y nuestro corazón siempre acompañen a los que sufren o han sufrido como víctimas de cualquier forma de violencia o acto irracional. Muchísimas gracias. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Himno nacional del Estado de Israel e himno nacional de la República de Panamá. Por favor, le pedimos a todos los presentes ponernos de pie para escuchar los himnos del Israel y de Panamá.
Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Señora Presidenta, en este momento nos trasladaremos al Salón Azul para la ceremonia de encendido de velas. Les agradecemos la presencia e invitamos a los invitados especiales a que pasen por favor y nos acompañen al Salón Azul para la ceremonia del encendido de velas. En este momento, esta sesión especial que conmemora el Día Internacional en memoria de víctimas del Holocausto, pues se traslada al Salón Azul para el encendido de velas, que es parte precisamente de esta ceremonia, de este evento que se realiza acá en la Asamblea Nacional. Un evento que no sé si a ustedes, pero a mí pues, me ha llegado muchísimo escuchar las palabras, sobre todo del señor Tomás Ossers, que es hijo de uno de los sobrevivientes del Holocausto y presidente del Comité Venezolano, Yad Vashem. Sobre todo cuando Rubén y Ángel Raúl, cuando mostró el vasito de metal y el significado que esto tiene para él y para su familia, porque ese era el vasito en el que su padre, con tan solo 14 años, en el campo de concentración de Auschwitz, pues tomaba sopa, tomaba café, creo que hablaba de arroz también, le daban una porción de arroz. 300 gramos de pan. Sí, de pan, perdón, de pan, exactamente. Y de verdad que estas vivencias las hemos leído, las hemos visto en películas, pero cuando tú escuchas esto de primera mano de una persona, un familiar, en este caso un hijo, pues te llega muchísimo más y te das cuenta realmente el significado y el dolor que deben llevar cada una de estas víctimas y familiares de los más de 6 millones de judíos que perdieron su vida en el Holocausto. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en el campo de concentración de Auschwitz y en una celebración, se celebraba creo que el 30 aniversario. Exacto. Y eso fue impresionante, ver los judíos sobrevivientes que ya estaban peinando canas y estaban, fueron a recordar algo que jamás lo pueden olvidar. Fíjate que esta persona presentó el vasito que su papá lo guardó eternamente, sí, como una muestra de la sobrevivencia que, bueno, vamos a que le salvó la vida. Las imágenes en este momento al Salón Azul para que presenciemos. Correcto, Iván. En este momento ya se traslada nuestra señal hacia el Salón Azul para el acto del encendido de velas, ceremonia que se desarrolla en este momento. Lo dejamos con el audio ambiente y en directo desde el Salón Azul. Allá se está viendo, ¿no? Sí. Los televidentes sí están viendo. Muy buenas tardes. Honorable diputada Kaira Harding Bart, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Honorable diputado Miguel Fanovich, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Su Excelencia Itai Bardov, embajador de Israel en Panamá. Honorable señor Luis Almagro, secretario general de la OEA. Honorable señora Ana Patricia Graca, coordinadora residente de la ONU. Honorable señora Dalia Gateño, presidenta de Yad Vashem Panamá, y honorable señor Max Harari, presidente del Consejo Central Comunitario Hebreo. Invitados especiales, medios de comunicación, señoras y señores. En nombre del presidente de la Asamblea Nacional, Su Excelencia Cristiano Adames Navarro y toda la directiva, le damos un cordial bienvenida a este acto de encendido de velas en memoria de las víctimas del Holocausto. Para iniciar, los rezos
y su explicación del Kadish y el Malé Rajamín por el rabino David Pérez. Muchas gracias. Buenas tardes. Con permiso de todas las distintas personalidades mencionadas, vamos a dar una pequeña explicación sobre el rezo El Malé Rajamim y el Kadish a continuación. El Malé Rajamim es una plegaria para elevar el alma de todas las víctimas, mujeres, hombres, niños y niñas, víctimas del Holocausto judío y no judíos, que han fallecido en este acontecimiento tan trágico, donde rogamos y pedimos a Dios que los colme de misericordia, que los cuide y que los proteja bajo su misericordia a todas estas almas que han fallecido de forma injustificadamente, y perdone a la tierra por haber derramado dicha sangre en este mundo tan injusto, y pedimos al Todopoderoso que llene de misericordia sobre este mundo y que enseñe al mundo paz y tranquilidad para que esto no vuelva a suceder más. El Kadish, que se va a leer a continuación, es un rezo que enaltece y eleva el nombre del Todopoderoso. Si se van a preguntar para qué y qué relación tiene este rezo en este momento, en cada momento cuando un hombre judío o una mujer o incluso un niño en su último momento de su vida, antes de entregar su alma al Todopoderoso, tenemos la obligación de pedirle a Dios y de apegar su alma con el Todopoderoso. Por eso, en este momento tan especial, cuando vamos a conmemorar estas vidas de estas personas inocentes que han fallecido de esta forma tan trágica, queremos conmemorar sus vidas también enalteciendo el nombre del Todopoderoso, que de esa forma vamos a conmemorar y recordar estas almas inocentes, cómo han perdido su vida y de la forma como ellos se han despedido de este mundo. Igual como ellos se han despedido con este rezo, igual como ellos se han ido del mundo recordando sus últimas palabras, el nombre de Dios, en las cámaras de gas, en distintas formas como se han despedido del mundo, así también nosotros, antes de prender las velas, vamos a recordar por un minuto y vamos a concentrarnos en estas almas y vamos a orarle a Dios que se llene de misericordia y guarde con Él estas almas puras e inocentes que han fallecido de esta forma. Voy a leer el rezo en hebreo y voy a tratar de traducirlo en síntesis en español. El Malé Rajamim, שוכן במרומים, ממצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה עם מעלת קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים את נשמות 6 מיליוני היהודים, חללי השואה. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את תשמותם. אדוני הוא נחלתם וגן עדן תהא מנוחתם, וילווה אליהם השלום ויעמדו על גורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. El Dios de la misericordia que habita en los cielos encuentra paz bajo las alas de la Shejinah, en el lugar de los puros y los inocentes, en los cielos a las almas de los 6 millones de hombres y mujeres, niños y niñas que han fallecido en la Shoah, en el mundo entero, especialmente en Europa, que han fallecido de distintas maneras bajo tu nombre sagrado. Pedimos a Dios que guarde estas almas en el lugar donde guarda sus almas. Dios, con las alas de Dios que acampen en el Gan Eden sea su descanso,
y que se levante en el futuro de los días y digamos amén. A continuación, el resto del Kadish. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בהלמדי ברכירותי וימלי מלכותי ויסמת בולקני ביקרי משיחי. ויכול ויום יכול יבדד יכול בית ישראל בגלה וזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה מברה לעלה מעל מיה יתפרע וישתבע ויתפרד ויתרומן ויתנשא ויתחדר ויתחלד ויתחלל שבה דקושה בריחו להלה מכל בירתה שירתה תשפעתה ונמתה דם ברע וארבע ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנם ועל תלמידיכם ועל כל תלמידי תלמידיכם דעסקים ברתה קדישתה די באתרה ועדם מדים בכל אתר ואתר יהא לנה ולכון ולכון עינה וזדה ברחמי מן קודם מרמי שוויה ואמרה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיים חיים בסבא בשובה ונאבה בשיבה ורפואה וגאולה עשייה והפרה ברבע והצלנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום בברומיו וברמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Ahora procedemos al encendido de las 6 velas en memoria de los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto. La primera vela la enciende Su Excelencia Itai Bardov, embajador de Israel en Panamá. Se enciende esta vela en memoria de todos los niños y niñas que nunca llegaron a ser adultos como nosotros, a esos 1.5 millones de niños que pasaron sus cortas vidas rodeados de dolor, hambre y soledad, quienes en lugar de jugar y estudiar aprendieron a esconderse y llorar. Nunca dejaremos que sean olvidados. La segunda vela la enciende la honorable diputada Kaira Harding Bart, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Se enciende esta vela en memoria de todos los padres y hombres, quienes a pesar de ser sometidos a la mayor crueldad física y moral, mantuvieron su identidad y su fe hasta el último soplo de vida. La tercera vela la enciende la honorable señora Ana Patricia Graca, coordinadora residente de la ONU. Se enciende esta vela en honor a todos los jóvenes que, a pesar de vivir en las peores condiciones y rodeados de temor, sacaron fuerzas desde lo más profundo de su interior para proteger a sus familias y defender sus ideales. Siempre serán nuestra fuente de inspiración. La cuarta vela la enciende la honorable señora Dalia Gadeño, presidenta de Yad Vashem, Panamá. Se enciende esta vela en recuerdo de todas las madres y mujeres, quienes aún en los peores momentos no cesaron de dar amor a sus hijos y familiares y mantuvieron viva la dignidad y la fe de una mujer judía. Sus ejemplos serán parte de la historia para siempre. La quinta vela la enciende el honorable señor Matz Harari, presidente del Consejo Central Comunitario Hebreo. Esta vela es en homenaje a todos los hombres y mujeres valientes y de nobles sentimientos que en aquellos terribles días de oscuridad arriesgaron sus vidas por ayudar desinteresadamente a los perseguidos, a aquellos que defendieron ante el mundo el valor de la hermandad y la justicia. Gracias por siempre. La sexta vela la enciende el honorable señor Luis Almagro, secretario general de la OEA. Se enciende esta vela en honor a todos los sobrevivientes que, a pesar de haber vivido uno de los momentos más oscuros de la historia, decidieron no rendirse ante la vida y demostrar que el mal nunca ganará. Son personas dignas de admirar que han compartido con el mundo sus más dolorosos recuerdos para que sucesos como el Holocausto nunca vuelvan a ocurrir.
Encendidas estas 6 velas en memoria de los 6 millones de judíos fallecidos, llamamos a los invitados que así lo deseen a encender las velas que se encuentran en la mesa principal en memoria de los fallecidos en el Holocausto. Sí, claro. Sí. Este acto de encendido de velas en memoria de los 6 millones de judíos fallecidos en el Holocausto. Usted no se despegue de las pantallas de ANTV, que seguimos con más de la sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional. De esta manera culmina entonces esta ceremonia de encendido de velas, Rubén, en el Salón Azul, como parte de esta sesión especial para conmemorar el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, que oficialmente es el día 27, el próximo viernes, o sea, en 2 días, pero por razones de los días en que labora la Asamblea, recuerden que no hay sesión el día viernes, pues se determinó hacerla en esta fecha, hoy 25 de enero del año 2023. Es una, y permíteme antes de pasar de la guitarra, es una conmemoración panameña que se creó aquí. Se creó aquí. Aquí, en nuestro país. Exacto. Bueno, vamos a seguir entonces con la sesión ordinaria de esta fecha. Ya está lista la diputada, primera vicepresidenta de este órgano del Estado, la diputada Kaira Harding. Escuchemos. Reglamentario. Presidenta, hay 61 diputados presentes. Hay el quórum reglamentario.
Con el quórum reglamentario declaro abierta la sesión de hoy, miércoles 25 de enero del año 2023. Señor secretario, informe si el orden del día ha sido enviado a los distintos ordenadores de los señores diputados y diputadas. El orden del día se encuentra en la plataforma a disposición de los diputados, señora presidenta. ¿Aprueba el Pleno el orden del día? Ha sido aprobado, presidenta. Queda adoptado. Le pedimos a los honorables diputados se sirvan a anotar para participar en el periodo de incidencia según lo establece nuestro reglamento interno. Señor secretario, primer punto del orden del día. Punto número 1, consideración del acta de la sesión permanente del día martes 24 de enero de 2023. En discusión el acta de la sesión ordinaria permanente del día martes 24 de enero del año 2023. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada. Aprueba el Pleno el acta de la sesión ordinaria permanente del día martes 24 de enero del año 2023. Ha sido aprobado, presidente. Queda adoptado. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 2, lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia? Sí hay correspondencia, presidente. Por favor, denle lectura a la correspondencia. Honorable diputado Cristiano Adames Navarro, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 200 de la Constitución Política de la República de Panamá, le remito copia autenticada del decreto de gabinete número 3, aprobado en la sesión del Consejo de Gabinete del día martes 24 de enero del 2023, que modifica el decreto de gabinete número 18 del 25 de julio del 2020, que modifica el arancel nacional de importación. Aprovecho la oportunidad para manifestarle la muestra de nuestra más alta y distinguida consideración José Gabriel Carrizo Jaén, vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia. Asamblea Nacional, Dirección Nacional de la Sociedad Legal, Departamento de Actas y Comisión, Agenda de Reuniones. El honorable diputado Mariano López, presidente de la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, informa de la reunión de la subcomisión en el Salón Manuel N., Salón Azul, edificio Justo Arosemena, a las 9 de la mañana, para atender el estudio y análisis del proyecto de ley 745. Licenciado Kivian Panay, secretario general, Asamblea Nacional, recibe un cordial saludo y bienestar. Le auguramos éxitos en sus delicadas funciones. La presente es para habilitar a la honorable diputada profesora Rosa Chávez Moreno para sesionar del 25 al 31 de enero del 2023, contando con su valiosa colaboración. Atentamente, honorable diputado Abel Becker. El honorable diputado Ricardo Torres Díaz, del Circuito 94, habilita a su suplente Daira García para que actúe en el Pleno el 25 y 26 de enero del 2023. Fin de la lectura de correspondencia, señor presidente. Señora presidenta. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 3, periodo de incidencias. Por favor, indique la cantidad de oradores que tenemos en línea y el tiempo que le corresponde a cada honorable diputado o diputada según lo establece nuestro reglamento interno. 2 minutos, señora presidenta. 2 minutos. Le informamos a los señores diputados y diputadas que tienen 2 minutos para participar en el periodo de incidencia. Antes de iniciar con el periodo de incidencia, quiero extender felicitación de cumpleaños a la honorable diputada Corina Cano y de igual forma al honorable diputado Pedro Torres, quien también ajusta su cumpleaños en el día de hoy. Iniciamos el periodo de incidencia con la participación del honorable diputado Jairo Salazar. Señora presidenta, ayer no pido disculpas por no venir ayer, porque estaba un poco enfermo, la gripe, y tuve que hacerme el examen de COVID. Ayer escuchamos al ministro Alfaro hablar tantas mentiras en este pleno, y yo quiero dejarlo al descubierto. Señor Alfaro, ministro Alfaro, miente primero porque qué fácil es que allá en Colón la minera ha roto el récord en enero y diciembre pasado de todos los tiempos, compañeros.
han sacado 9 barcos llenos de oro y cobre. ¿De qué usted me está hablando, señor Alfaro? Pero alguien está coimeando a esa minera. Mientras más días pasan y no se firma un contrato, hay gente que está coimeando y está cobrando con la minera. El señor Alfaro decía, yo le decía anteriormente, que no hay un país en el mundo, compañero, que la Corte Suprema declara un contrato ilegal y esa misma compañía está trabajando. Pero aquí las leyes son para nosotros, los hijos de la cocinera, para los negritos, para los cholitos, para los indios, pero la ley no es para los millonarios de este país, que los gobiernos le tienen pánico a los oligarcas porque le pagan sus campañas políticas y después tienen que pagar sus favores para atrás. La minera está ilegalmente actuando y están importando. Qué fácil hubiera sido si queremos los trabajadores, que los trabajadores sigan trabajando, pero que ellos no importen, pero ellos sigan importando millones de dólares. ¿Qué les importa a ellos firmar un contrato? Y nosotros estamos viendo los millones pasar de un lado a otro. Y gente seria, sí, como esos que tienen el programa de boxeo, que la minera les patrocina su programa y ahí no dicen nada. Pero nosotros los coloneses vamos a demostrar este país, porque todo lo hemos conseguido con sangre, de que nosotros vamos a rebelarnos contra la minera y el gobierno y cualquiera que esté en contra de nosotros en Colón. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su participación, honorable diputado Jairo Salazar. Continuamos con el periodo de incidencia y ahora le corresponde la palabra a la honorable diputada Génesis Arjona. Quiero hacer un llamado al presidente de la República, al ministro de Economía y Finanzas, a la Autoridad de Servicios Públicos, para que le expliquen al pueblo panameño qué está sucediendo con el subsidio de energía eléctrica, ya que se estableció a raíz de la pandemia por el COVID-19 en el 2020. Según la resolución de Gabinete 133 del 29 de noviembre del 2022, se extendió el subsidio hasta el 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 25 días este subsidio venció. Y es muy preocupante. Aquí lo que rescato es la desconexión total y la falta de comunicación de parte del gobierno con el pueblo panameño. Lo más probable es que en los próximos días los recibos de luz tengan una alta dentro del mismo. Y la verdad, el pueblo panameño y los bolsillos de cada uno de nosotros ya no aguantan más. Muchos panameños han perdido por pandemia sus trabajos y son el sustento de sus hogares. Lo peor del caso es que se supone que cada 6 meses debe existir una revisión por la tarifa de energía eléctrica y de esta tampoco tenemos noticias. Es por eso que quiero hacerle un llamado al gobierno nacional, que den un comunicado para que cada uno de los panameños sepan si este subsidio se va a extender y que no pase como el subsidio del tanque de gas, que a último momento es que querían dar soluciones. Así que lo dejo de esta forma, señora presidenta, y esperemos que los próximos días dé un comunicado el gobierno nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputada Génesis Arjona. Ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Pedro Antonio Torres. Gracias, presidenta. Mis palabras son breves. Hay una situación en Alto de los Lagos que en este momento hay que denunciar, y es que a más de 350 trabajadores no se le ha hecho el pago correspondiente, se dejó sin trabajo a los mismos desde el mes de octubre. Hoy salieron a protestar en Alto de los Lagos en la última fase, en la construcción de la última fase de Alto de los Lagos, que señala lo mismo, que la Contraloría tiene que tomar acción para desembolsar el pago de los trabajadores. La empresa Ingeniería Rep queda hoy con 18 trabajadores solamente. Este llamado es al gobierno, al Ministerio de Vivienda, a MIVIOP,
y su ministro, y a la vez este llamado es al Contralor para que tome carta en el asunto y pueda avanzar un proyecto de vivienda que los colonenses siguen esperando esa última fase. Gracias. Agradecemos la participación del honorable diputado Pedro Torres. Ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Hernán Delgado Quintero. Presidenta, apreciados colegas, en el día de hoy he querido hacer uso de la palabra para dejar consignada mi gratitud, mi reconocimiento al presidente Laurentino Cortizo, al ingeniero Rafael Sabonge, a la viceministra Librada Frías y al secretario general del MOP, Abraham Valderrama, por el trabajo, el apoyo que han brindado para la construcción del puente del río Bayano a la altura de Coquira, un puente con una capacidad de más de 200 metros de largo y un puente que realmente viene a jugar un papel importante para el desarrollo económico, industrial y profesional de toda esta zona. Realmente este puente contribuye tremendamente a disminuir el desempleo en esta zona y va a aumentar tremendamente el desarrollo del turismo, el agroturismo, la industria avícola y un sinnúmero más de actividades tendientes precisamente a el desarrollo nacional. Nosotros queremos dejar consignado nuestro reconocimiento también al equipo de profesionales de la empresa TEPSA, encabezados por Fabio Rueda, Oscar Cabrera, Vladimir Fon y Martín Cubilla, quienes realmente han contribuido significativamente a que este puente ya sea una realidad y el cual vamos a inaugurar el día 29 de este mes, o sea, el día domingo a las 10 de la mañana en el puerto de Coquira. Es un puente que está caminando ya en su construcción y que definitivamente, como he dicho, es importantísimo para el desarrollo nacional y sobre todo Panamá Este, por la importancia del río más grande de la provincia de Panamá, como es el río Bayano, que tiene una extensión importantísima y va a contribuir también muchísimo al abastecimiento de agua de la capital. Agradecemos la participación del honorable diputado Hernán Delgado y ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Bernardino González González. Muchas gracias, señora Presidente. Estos minutos de incidencia quiero aprovecharlo para extender mi agradecimiento en nombre de Aguadulce, de Coclé y de provincias centrales a su excelencia el señor ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro Boy, por la presentación el día de ayer del proyecto de ley que crea la agencia que se encargará de ejecutar y establecer el funcionamiento del área que crea el área económica especial de Aguadulce y terminal multipropósito. Esta ley es necesaria y era anhelada por la población aguadulceña y provincias centrales. Espero que con el apoyo de esta Cámara Legislativa, así como se aprobó la Ley 309 de 2022, se apruebe este proyecto de ley del Ejecutivo, que es un proyecto de ley de Estado que va a incrementar la actividad económica y darle un nivel de esperanza mejor de vida a nuestras provincias centrales que requieren de este impacto con este proyecto. Y pido al presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional que una vez reciba este proyecto le dé el trámite dinámico respectivo, por ser un proyecto de Estado que va a levantar el aspecto económico en la alicaída economía que tiene provincias centrales y el resto del país. Muchas gracias, señora Presidente. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Bernardino González González. Ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Fernando Ariel Arcel Mendizábal. Muchas gracias, Presidenta, estimados colegas, medios de comunicación. Quiero manifestar pues nuestra complacencia
ya que este 9 de marzo ha sido llamado por la Autoridad Marítima de Panamá para que se esté realizando la licitación con la presentación de propuestas para la construcción del mercado del marisco en el corregimiento de Pedregal, en Puerto Pedregal. Miren, esta es una obra muy esperada por este sector, por el corregimiento de Pedregal, por la comunidad, por los moradores, y definitivamente que es una excelente noticia para ellos y que la misma contempla la construcción del mercado de mariscos, centro logístico de almacenaje, área de restaurantes, despacho de combustibles, sistema de videovigilancia, área de muelles y amplios estacionamientos. Y bueno, igualmente va a contemplar 16 locales para productos del mar, 20 locales para legumbres y frutas, 12 locales para artesanía, 12 para productos cárnicos, 12 restaurantes, baños públicos, oficinas para la autoridad marítima, planta de tratamiento de aguas residuales, cuarto frío, mecánico y procesamiento de pescado. El mismo tendrá un precio de referencia de 4.800.000 balboas. Y bueno, esta obra impulsará el crecimiento social, económico y turístico de la zona. Felicitamos a la autoridad marítima, a Noriel Araúz, igualmente al honorable representante Rito Barrett y a todas las autoridades locales que hemos gestionado esta obra que es muy esperada por este sector, que es un sector que se dedica al área marítima. Muchas gracias, señora presidenta, y felicitaciones al Gobierno Nacional por esta importante obra que va para el distrito de David, específicamente al corregimiento de Pedregal. Agradecemos la participación del honorable diputado Fernando Arce y ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Abel Becker Ábrego. Buenas tardes, honorable presidenta, honorable colega, medio de comunicación. Hoy quiero tocar tema de la Caja de Seguro Social, honorable presidenta, ya que en este Parlamento he escuchado varios diputados, colegas nuestros, hablar sobre el tema de Caja de Seguro Social, también lo político en este caso del país, de diferentes partidos, la crítica constructiva, destructiva, y creo que como político cada uno de los candidatos de partido tiene que tener una propuesta. ¿Qué propuesta tiene frente a la reforma que se requiere hacer en la Caja de Seguro Social? Igual la empresa privada, los pensionados jubilados, también lo que es organizaciones sindicales de Panamá, CONATO, sí ha presentado una propuesta a este pleno de la Asamblea Nacional. Y creo que es importante, estos temas es preocupante, que cuando dice que falta liquidez en la Caja de Seguro Social para los jubilados, pensionados, porque yo estoy seguro que todos nosotros como trabajadores que aspiramos a llegar a la edad de jubilación y que podemos contar con un recurso. Pero sin embargo, esta crítica no debería ser. Yo le hago un llamado que buscamos una propuesta concreta realmente de todo partido político, empresario, ejecutivo y la Asamblea para hacer un análisis a fondo para resolver problemas de la Caja de Seguro Social. Muchas gracias, honorable presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Abel Becker. Continuamos con el periodo de incidencia y ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Daniel Ramos Tuñón. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, apreciados colegas, señores periodistas, público que nos ve y nos escucha, especialmente del Circuito 21. Nosotros queremos aprovechar para agradecer y expresar nuestra complacencia con la comunicación que tuvimos hoy de parte de la Caja de Seguro Social en relación a que se va a dar la orden de proceder para la construcción de la Policlínica Manuel Paulino Ocaña en Penonomé, que ha sido pues el resultado del esfuerzo, de la gestión de la comunidad y del llamado que hemos hecho constantemente desde esta curul para que se verificase y se lograse pues al final que se le dé trámite ya concreto a esa construcción que está el pueblo esperándola desde hace bastante tiempo. Estaremos el viernes, primero Dios, en ese acto de orden de proceder. Nosotros queremos anunciarle a la comunidad de Río Grande que la otra semana estaremos, primero Dios, reunidos con el ministro de Salud tratando el tema del Centro de Salud de Río Grande, como también el Centro de Salud de Caimito, que estamos a la espera de que se hagan las gestiones y definitivamente se resuelva
esa situación que mantiene a estas dos construcciones en espera de que se dé el resultado que esperan las comunidades finalmente. Nosotros queremos también hablar pues sobre la problemática que está viviendo la comunidad de Río Grande con el tema de las tuberías de asbesto que durante mucho tiempo han estado haciendo uso la comunidad y que hoy día estamos viendo que está confrontando serios problemas. Y esperamos que el proyecto que se ha gestionado en CONADE se le dé trámite y pueda concretarse finalmente. Gracias, señora Presidente. Agradecemos su participación, honorable diputado Daniel Ramos. Continuamos y ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Agustín Selhorn Carrillo. Gracias, señora Presidenta. Quiero aprovechar la oportunidad que vamos a tener aquí la presencia de los magistrados del Tribunal Electoral para reiterarles un clamor que tenemos constantemente: la utilización de los medios por parte del presidente que ya está con su periodo vencido, Rómulo Ruz, haciendo campaña política abiertamente en contradicción de los preceptos electorales que rigen esta materia y que para nosotros, los miembros del Cambio Ya, los mantenemos siempre en constante y permanente observancia. Para el día del domingo pasado, en nuestro distrito Arreján, estuvo haciendo campaña el presidente saliente abiertamente, y esto no se puede permitir, porque lo hace con la utilización de fondos que el Estado está utilizando en favor de las clases que requieren de un adoctrinamiento, de una capacitación y de algo que sirva para enderezar y superar el periodo electoral, pero no para promulgar una política personalista y fuera de toda capacidad normal en favor de un candidato caduco, obsoleto, repudiado y que no responde a ningún tipo de sensibilidad dentro del mundo electoral, tal cual es el presidente saliente actual del Partido Cambio Democrático. Solicito que el Tribunal Electoral tome conciencia de esto, le suspenda la utilización exacerbada de los recursos del Estado en favor de su personalísima campaña y que no le deje que siga usufructuando dinero que no le corresponden. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Agustín Selhorn Carrillo. Continuamos con el periodo de incidencia y ahora le corresponde al honorable diputado Tito Rodríguez Mena. Gracias. Muchas gracias, señora Presidente. Honorables diputados, señores de la prensa que hoy nos acompañan. Señor Presidente, sigo con la preocupación de nuestro Cerro Patacón. A los honorables diputados que nos escuchan, ayer creo que hubieron unos proyectos que presentaron y Cerro Patacón está en proceso ya de colapsar, señora Presidente. Nosotros como diputados que vivimos y pasamos por este sector ya está al borde del desastre de la basura y un poco preocupado también porque los desechos hospitalarios se encuentran también en este sector. Ya estamos próximamente a que la empresa recolectora de basura de Distrito de Panamá y San Miguelito, creo que para el marzo vence. Y es preocupante la situación que estamos viviendo aquí en nuestro país y que le estamos haciendo grandemente un daño a lo que es el turismo panameño, porque la basura no compagina con el turismo, con el crecimiento que nosotros queremos hacer en nuestro Panamá. Yo no sé si esta autoridad ya la tendrán que pasar nuevamente a los distritos o el presidente de la República tendrá que ver qué hace, porque yo creo que estamos en una situación de una crisis sanitaria en Cerro Patacón y hay que tomar esto muy en cuenta lo antes posible. Y le agradecería entonces al presidente de la República que tome cartas sobre el asunto antes que este quinquenio termine, porque es una realidad que estamos viviendo. La basura ya no la soportamos y estamos al punto del colapso. Así que
Señora Presidenta, gracias por la gran oportunidad. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Tito Rodríguez Mena. Con la participación del honorable diputado Tito Rodríguez finalizamos el periodo de incidencia. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Punto número 4. Tercer debate del proyecto de ley 776 objetado. ¿Hay propuesta en mesa, señora presidenta? Por favor, déle lectura a la propuesta que tenemos en mesa. Los honorables diputados Salina González y otros proponen que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 776 objetado, que modifica y adiciona artículos al Código Electoral de la República de Panamá, fundamento de derecho artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Los honorables diputados Kaira Harding y otros proponen que se conceda cortesía de sala al licenciado Edgar Sacrison y al licenciado Luis Stan, quienes acompañan a los honorables magistrados del Tribunal Electoral en el tercer debate del proyecto de ley 776, fundamento de derecho artículo 131 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de las dos propuestas, señora presidenta. ¿Aprueba el Pleno la omisión de lectura leída? Ha sido aprobada, presidenta. ¿Aprueba el Pleno la cortesía de sala leída? Ha sido aprobada, presidenta. Por favor, protocolo, haga pasar a los invitados. Señor secretario, dele lectura al informe de corrección y revisión de estilo. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 776, aprobado en segundo debate en la sesión del día 23 de enero de 2023. Panamá, 24 de enero de 2023. Honorable diputado Cristiano Adames Navarro, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 776, que modifica artículos del Código Electoral de la República de Panamá, el cual fue objetado por el órgano ejecutivo y aprobado por el Pleno en la fecha ya señalada. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los aspectos siguientes. 1. La adecuación del título del contenido del proyecto. 2. La eliminación del artículo 12, aprobada por el Pleno en segundo debate. 3. La observancia de las directrices de la técnica legislativa aplicables en este proyecto. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional, en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate, el proyecto de ley 776, que modifica artículos del Código Electoral de la República de Panamá. Firma Kivianté Panay G, secretario general. Fin de la lectura del informe técnico. Muchísimas gracias. Declaro abierto el tercer debate del proyecto de ley 776, que modifica artículos al Código Electoral de la República de Panamá. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Vamos a un breve receso. Bien, amigos televidentes, la diputada y vicepresidenta del Pleno de la Asamblea Nacional, Kaira Harding, acaba de decretar un receso para llegar a algunos consensos en medio de lo que es el debate del proyecto 776, que modifica artículos al Código Electoral de la República de Panamá, y según la exposición de motivos de este proyecto de ley, que claramente señala que la intención del mismo sobre las reformas electorales han contribuido a la actualización y perfeccionamiento de nuestra democracia, ya que se estructuraron para lograr un proceso más transparente en apego a la realidad política que se vive desde los partidos políticos hasta las personas que participan a través de la libre postulación. Sin embargo, como toda ley, desde reanudamos la sesión. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el tercer debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital. Entonces, Ángel, la votación digital a la que se va a someter en este momento este proyecto de ley 776
que modifica artículos del Código Electoral de la República de Panamá, sumamente importante. Recuerden que ya prácticamente pues estamos en año preelectoral, estamos a las puertas de las elecciones generales de nuestro país. Rápidamente ha pasado el tiempo, sin duda alguna, y en medio de una situación que nos ha puesto en corre-corre a todos los panameños y al mundo entero, la pandemia, pero aún así aquí estamos, pues muchos de nosotros todavía parados y con ganas de seguir adelante. La presencia de tres magistrados. 2 del Tribunal Electoral, está los 3. Escoferi, los 3 magistrados. También los 3. Escoferi, también está el magistrado Junca, el magistrado Guerra también está presente, los 3 magistrados están presentes el día de hoy. Así que estamos entonces a la espera de la votación de este proyecto de ley, como decíamos, Rubén, importantísimo, bueno, por lo cercano que estamos ya a las estamos al borde de entrar en el proceso electoral, que cumple una rutina que es obligatoria. Bueno, esto que estamos viendo es, tú lo acabas de decir, es una rutina obligatoria. Cada vez que vienen elecciones, se trata de mejorar, se trata de modificar, se trata de aprender quizás también de los errores del pasado o de las cosas que no es tanto errores, pero quizás cosas que se pueden mejorar para tener un torneo electoral pues sumamente efectivo. Es que hay cosas que están ocurriendo, ¿no? Ahora mismo se están experimentando medidas electorales que son novedosas y esto puede llevar todos los días se corrigen cosas que ocurrieron en la razón por la cual porque el Tribunal Electoral es totalmente independiente y sumamente independiente y de los partidos políticos. Ángel, y la razón por la que se hace esto es para pues fortalecer la democracia, que es lo que siempre se busca detrás de todo esto. Dentro de lo que es la exposición de motivos del proyecto 776 hace énfasis más que todo en el tema de la creación de los juzgados electorales, que es muy importante porque incluso ya en el propio proyecto que se habla del artículo 71 del Código Electoral, que señala, queda así, dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del periodo para impugnar que tiene el fiscal administrativo electoral o de que queden en firme las decisiones a las impugnaciones presentadas, el Tribunal Electoral convocará, reglamentará, fiscalizará y financiará la elección de los primeros convencionales y organizaciones de la convención constitutiva. Nos está hablando también del tema de las elecciones primarias de los partidos políticos y también de las elecciones generales. Y nos habla de la reciente ley electoral aprobada en el 2021, que es la ley que señala la exposición de motivo de este proyecto de ley que fue presentado por el magistrado Heriberto Araúz, magistrado presidente del Tribunal Electoral, según pues señala el proyecto de ley 776. Y es que a medida que se van dando... Resultados, señor secretario. Vamos a escuchar el resultado. 40 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto, señora presidenta. Vamos a la firma. Queda aprobado. En tercer debate de este proyecto de ley 776 que modifica artículos al Código Electoral de la República de Panamá. Se procede a la firma en este momento y estamos viendo entonces a la primera vicepresidenta. Invitamos a los señores magistrados para que nos acompañen a la fotografía protocolar. La parte protocolar, como siempre, antes de dirigirse entonces y llevarse el proyecto a la presidencia, donde deberá ser sancionado por el presidente o vetado en caso tal. Mencionaba que sobre la marcha y sobre las experiencias que vamos viviendo, torneo tras torneo, definitivamente pues van saliendo nuevas situaciones, se van dando nuevos problemas en algunos casos también. Y no sé si ustedes recuerdan, hace unos años atrás, el tema de las impugnaciones, que fue algo que proliferó muchísimo, no tanto en las elecciones pasadas, en las recientes, pero sí hace un par de años atrás hubo una gran cantidad de impugnaciones. Algunos candidatos hablaban pues de que no se estaba manejando de la mejor manera, otros decían que sí, en fin, situaciones como estas son las que provocan precisamente y las que nos llevan a que se trate de modificar la ley, se trate de ajustar lo mejor posible para que la camisa le quede bien a todo el mundo, todos los partidos, los independientes, todos puedan beneficiar y sacar al máximo
de estas leyes y estos proyectos de ley, en este caso que estamos viendo, que trata sobre la modificación. Y es que la ley electoral contempla muchas cosas. A veces los partidos se constituyen, hacen sus propios tribunales para cuando manejan una convención y la tienen que manejar con toda libertad, pero el tribunal siempre interviene, claro, para que no una mayoría no aplaste a una minoría con malas prácticas. Entonces, eso es la gracia del sistema electoral panameño, que tiene la vigilancia del Tribunal Electoral, que es totalmente independiente, independientemente de que participen figuras políticas, pero el tribunal tiene por ley la obligación. Señor secretario, de escuchar a siguiente todos. punto del orden del día. Punto número 5. Segundo debate del proyecto de ley 92, objetado suspendido. Declaramos un receso hasta el día de mañana a las 9:30 de la mañana, el primer debate. La aprobación en tercer debate del proyecto de ley 776, que modifica artículos al Código Electoral de la República de Panamá. Se decreta un receso hasta mañana jueves a las 9:30 de la mañana. Recuerden que la jornada de sesiones ordinarias los jueves es matutina, así que mañana la sesión debe estar arrancando a las 9:30 de la mañana. Ángel, no sé si querías agregar algo en este momento. Bueno, antes de irnos. Se aprueba este proyecto de ley que había sido objetado, el 776. El mismo será devuelto al Ejecutivo para su consideración y, de serlo así, su posterior sanción y promulgación en la Gaceta Oficial. Mañana continúa la agenda del día, el orden del día, una agenda del día que tiene 106 puntos a tratar y es un trabajo extenso que va a tener este Pleno de la Asamblea Nacional durante todo este periodo. No podemos irnos, Ángel y Rubén, sin antes también mencionar y destacar la sesión especial que tuvimos esta tarde acá, muy emotiva, sobre todo las palabras de un familiar de uno de los sobrevivientes sobre el holocausto, que estaba conmemorándose hoy aquí en la Asamblea. Que es uno de los pocos lugares del mundo donde se hizo un acto tan formal como el de aquí, que se trajo inclusive a un heredero de un sobreviviente, claro, del holocausto. Estamos hablando de Tomás Ossers, que es hijo precisamente de uno de estos sobrevivientes, y tú mencionabas algo muy importante, esta resolución, que es la resolución 111 del 25 de enero del 2010, es la que decreta para que se conmemore el Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto. O sea, esta es una creación netamente panameña, a pesar de que es un día que se quiere que sea internacional en su momento dado, pero la iniciativa arrancó aquí en Panamá. Bueno, y tuvo la presencia del secretario general de la OEA. Luis Almagro, correcto. Sí, Almagro. También utilizó pues, el micrófono, el podio principal para Almagro, dirigirse a los presentes. Que fue un gran dirigente político venezolano y que llegó a ser secretario, y es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Muy bien. Creo que con esto completamos. Llegamos al final entonces de la transmisión. Como siempre, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos mañana a las 9:30 con otra sesión ordinaria desde aquí, desde el Palacio Justo Arosemena. Que tengan todos una excelente noche.